Bienvenidos una semana más a Descubriendo A de la Tecla de Auxi, la sección en la que conocemos a personas relacionadas con el mundo literario que nos harán verle desde un punto de vista muy peculiar. Hoy descubrimos a Lorena Olmedo y su primer poemario, Llueve en mi cabeza. ¡Comenzamos! Bueno, pues en el Descubriendo de hoy vamos a descubrir a Lorena Olmedo, una autora que hoy nos presenta su primer libro, Llueve en mi cabeza, un poemario en el que vuelca todos sus sentimientos y pensamientos y que guarda una maravillosa historia de amor y superación. ¿Qué tal estás, Lorena? Pues encantada de estar aquí, un poquito nerviosa, pero muy contenta. Gracias. Bueno, pues los nervios fuera, porque aquí estamos para pasar un buen rato y para hablar de tu libro, ¿no? Sí, por supuesto. Para quien no te conozca, ¿quién es Lorena Olmedo? ¿Cómo te presentarías tú? A ver. Bueno, pues a ver, esta pregunta es la más complicada de todo el mundo, yo creo, ¿no? Pues nada, soy una chica que vive en Mallorca, que tiene 25 años, es educadora social y bueno, y empecé a escribir hace unos 5 años poesía, fue cuando me empecé a interesar más por este género. Y bueno, pues me definiría como una persona muy nerviosa, muy curiosa y siempre en constante aprendizaje de todo. Lorena, ¿qué es la poesía para ti? A ver, que yo sé que guarda algo muy especial en tu corazón. Pues la poesía para mí es un modo de poder comunicarme que no tienen otros lenguajes, es decir, a través de ella pues digamos que me siento muy cómoda para plasmar pues sentimientos que a lo mejor con otro tipo de palabras o de tipo de expresiones no es tan, digamos, tan especial para mí como lo es con la poesía. Yo en mi cabeza es el resultado de 3 años de escritura, durante los cuales además has pasado por una situación muy complicada para ti, que es la enfermedad de tu madre. ¿Cómo has vivido este proceso desde que comenzaste a escribir el poemario hasta el día de hoy? A ver, ¿qué ha pasado en esos 3 años? Pues bueno, estos 3, casi 4 años han sido pues de muchos cambios, o sea, una vorágine de sucesos, sobre todo personales. Y bueno, pues nada, yo empiezo a escribir y a lo mejor a los meses es cuando le pasa esto a mi madre. Y es como si en realidad pues la poesía hubiera llegado para después ayudarme de alguna manera poco a poco al proceso que fue largo, además del diagnóstico y de todo, y de otros sucesos familiares también de pérdidas de seres queridos, como han sido mi abuela paterna y mi abuelo materno. Y entonces pues nada, fue un diagnóstico muy complicado porque no sabían qué tenía. Ella tiene una enfermedad rara que se llama síndrome de Melas y bueno, es una enfermedad neurodegenerativa que bueno, obviamente es súper inesperada como la mayoría de este tipo de enfermedades. Además ella pues en aquel momento tenía, si no voy mal, 51 años y 51 años y claro, pues es una edad que no te esperas que venga una enfermedad que lleva un proceso muy complicado en el sentido de que al principio parecía que tenía una solución, que ya se iba recuperando. Después ya fue poco a poco síntomas de pérdida del lenguaje, de la memoria y hasta el día de hoy que necesita pues bastante ayuda para el día a día, vaya, o sea, 24 horas con mucha ayuda y bueno, para nada es obviamente la persona que era hace 3-4 años. Claro. Y bueno, y a raíz de ahí que yo empecé también justamente en un taller de poesía, los meses lo dejé por trabajo, porque también me pilló trabajando muchas horas y pues compaginar todo siempre es súper complicado. Pero es cierto que pues siempre me ayudaba a esos momentos de que ya no sabes muy bien cómo gestionar eso, que en realidad tú quieres estar bien y aparentas estar bien, pero en realidad, o sea, es tu madre, que es toda tu vida y se está perdiendo a ella misma en el sentido, ¿no?, de persona, de cómo ella era en aquel momento, claro. Claro. No, supongo que desde aquí todos los seguidores de la Tecla van a empatizar mucho contigo, ya bien hayan pasado por una situación similar o no, porque además me parece una forma muy bonita como tú hablas de tu madre,
porque hablas con mucho cariño y con mucho amor y además dices que es la persona más importante de tu vida, ¿no? Que lo decimos muy poco. Nuestras madres siempre son las personas más importantes de nuestra vida, sí, pero no lo decimos todo lo que deberíamos decirlo. Lorena, supongo que, supongo, no lo sé, que este poemario guarda eso, guarda ese dolor, esos sentimientos, esos pensamientos que se te han ido pasando durante este tiempo, ¿no? Y con los que has ido superando junto a tu madre esta situación tan complicada. Y a mí me gustaría leer la sinopsis de este libro porque me parece muy llamativa. Mira, la sinopsis de Llueve en mi cabeza dice así: la lluvia moja nuestra cabeza constantemente, pero algunas personas no secan la humedad tras salir el sol. Cuidar la mente es muy necesario y la poesía es una mano que te agita y te fuerza a sacar las vivencias y confesar su huella. Estos poemas son esa mano. Bueno, siempre digo lo mismo, pero es que la sinopsis al final define muy bien lo que va a haber dentro de ese libro y con este trocito solo se ve que nos va a emocionar, que vamos a empatizar mucho con él y que nos va a hacer sentir muchas cosas, ¿no? Pero Lorena, yo creo que tú me expliques un poquito mejor qué vamos a encontrar dentro de las páginas de este poemario. A ver. Claro. Pues bueno, dentro del libro sobre todo hay poemas de esta etapa, pero sí que me gustaría decir que, o sea, no son todos centrados obviamente en la enfermedad, no es un libro sobre la enfermedad en sí, no para que la gente entienda que no se va a esperar tampoco un poemario lleno de dolor, pero no lleno de enfermedad en cada poema, sino que también en él he querido seleccionar poemas de esta etapa que también son sobre la familia, sobre cómo han llevado también otras personas pues esta problemática que al fin y al cabo no afecta solo ni a ella ni a mí, por ejemplo, sino también a otras personas. Y también hablo mucho de los orígenes de mis abuelos y del amor, digamos, como concepto en general, no solo de pareja y hacia mi madre, que es el que más, claro, pero bueno, también hacia otras personas de la familia, por ejemplo. ¿A qué público se dirige este libro? ¿A qué persona te imaginas tú detrás de él leyéndolo? Pues es cierto que bueno, al principio no me imaginaba a nadie concreto, porque, bueno, siempre pienso que los libros, sobre todo los de poesía, creo que no están destinados tampoco a una sola persona, es decir, que tengas 25 o 50 años, puedes pasar por este tipo de experiencias, por ejemplo, a cualquier edad, es decir, puedes padecer una enfermedad a los 20, a los 40, 50... Puedes enamorarte después de haber vivido 40 años sin querer tener una relación, por ejemplo, o de haber tenido pocas relaciones románticas, por ejemplo. Entonces, sí que me gustaría pensar, obviamente, que el público puede ser amplio. De hecho, lo han leído personas a lo mejor de 40, 50, luego personas más jóvenes, que es verdad que sí que lo han leído a lo mejor más personas entre la franja de mi edad, de los 25 a los 30 y pico. Pero bueno. Sí. ¿Tu madre ha leído el poemario? Mi madre, dices, ¿no? Bueno, mi madre es que ya no ha perdido la capacidad de leer, o sea, ya no lee. Bueno, si le lees está atenta, pero también le cuesta mucho el tema de los conceptos y todo, o sea, ha perdido mucho. Pero sí es cierto que alguno de los poemas que hay incluidos es la primera que los ha escuchado, y además en una época en la que aún pues más o menos sí que no estaba tan mal como a día de hoy, sí. Lorena, tú eres educadora social, sin embargo, como has dicho antes, hace 5 años descubres la poesía gracias a un evento que se celebra en Mallorca, porque para quien no lo sepa, Lorena es de Mallorca, llamado Poetry Slam. Dime si lo digo mal. Sí. Normalmente le llaman Slam Poetry, me parece, pero sí, bueno, no creo que haya problema en decirlo al resto. Ahora lo vamos a poner por aquí para que los seguidores de la Tecla sepan de lo que estamos hablando, y de todas formas, para quien no sepa lo que es, consiste en una competición en la que autores disponen de un tiempo limitado para exponer delante del público sus textos, ¿no? Cuéntanos un poquito más, Lorena, ¿cómo fue este acercamiento a la poesía y sobre todo mediante este evento tan peculiar, que yo no había escuchado hablar de él?
Sí, sí, pues la verdad es que fue uno de los primeros acercamientos, aparte de alguna lectura que empezaba como a realizar y tal, de algunos poetas. Es verdad que cuando yo estaba como, creo que fue en tercero o cuarto de la universidad, no estoy al 100% segura, bueno, ahí se llevaba mucho el tema de hacer como grupos de WhatsApp súper aleatorios para conocer gente, etcétera, ¿no? Y pues no sé, en una de estas alguien como que dijo de ir aquí y luego yo arrastraba a todos mis amigos y amigas a ir, o sea que al final fue como que me gustó tanto que siempre buscaba una excusa para que me acompañaran. Y pues la verdad que la poesía oral me gustó muchísimo y fue el primer acercamiento que tuve. Y es cierto que me quedé con muchísimas ganas de participar porque yo nunca me he subido al escenario porque tengo mucho pánico escénico y ahora me lo estoy quitando poco a poco, pero en aquel momento además ni me lo pensaba y o sea, no me veía, digamos, ahí subida. En parte por eso, obviamente, y en parte, pues nada, inseguridades, ¿no? Que tenemos todos a veces y nos perdemos cosas precisamente por no afrontarlas a veces. Totalmente de acuerdo con eso, Lorena. Bueno, Lorena, ¿y en ese momento fue cuando ya comenzaste a escribir o ya de antes habías empezado a toquetear un poquito la poesía? Uh-huh. Pues mira, a partir de aquel momento sí que escribía, ¿no? Pues como textos que eran como medio prosa, medio en verso, no sé muy bien, ¿no? Siempre empiezas como medio copiando lo que empiezas a leer o lo que empiezas a escuchar, en este caso ahí en la slam poetry. Y sí que ya empezaba como con cuadernos así, pues esto, medio sueltos, o luego estaba trabajando y se me venía una idea y la escribía en cualquier papelillo del trabajo, ¿no? Pero bueno, es un poquito más adelante que uno de los participantes de Aiki de Mallorca, que además ha sido ganador varias veces, emprendió pues a hacer talleres él por su cuenta. Y pues decidí apuntarme a ver si realmente, entre comillas, valía o no valía. Esto ya es que es todo muy subjetivo, obviamente, pero sí, un poco por la curiosidad, un poco para ver si también conocía un poco más de cerca lo que era la poesía, el género en sí. Y pues nada, y estuve un tiempo allí en el taller y ahí sí que ya pues empecé a darle forma ya a lo que eran poemas. Fíjate si valía que mira a día de hoy, ¿no? Ya tienes ese primer libro entre tus manos, que además, Lorena, es tu primer libro, pero a diferencia de otros autores, ¿no? Que han comenzado, otros autores noveles que han comenzado con la autopublicación, a ti ya te ha publicado una editorial que es Olé Libros, una editorial valenciana especializada en poesía y narrativa. ¿Qué sentiste cuando te anuncian que tu libro va a publicarse de la mano de una editorial? Pues, a ver, yo cuando me llamaron, la verdad que pues muy contenta, pero también como muy en shock, en plan, bueno, esta ha sido una broma, luego se pasará algo y no me volverán a llamar. Pero sí, efectivamente, obviamente después ya hubo más contactos y se confirmó todo. Y era como, bueno, pero no se lo puedo contar a todo el mundo. Y yo atrasaba bueno, no se lo voy a contar a nadie porque como que ni me lo creía yo misma. Entonces era para como... no gafarlo. Sí, es en plan, hasta que no sea como material, digamos, es como si no fuera real. Entonces era como, bueno, esto es mentira, en realidad, me lo he inventado yo en mi cabeza. Es verdad, sí. Muchas veces tenemos ese miedo cuando nos dan una buena noticia, es decir, como lo digas, se me va a caer todo el castillo de naipes. Y bueno, eso es un poquito también de inseguridad, pero que fíjate, a día de hoy ya está publicado y ya ese sueño se ha hecho realidad y ya no hay quien te lo quite, Lorena. No, ya está ahí, sí, sí. Ahora que ya te has introducido en el mundo de la literatura, ¿estás trabajando ya en un próximo proyecto? ¿Te ves en un futuro continuando en este mundito? Pues bueno, diría que sí, que estoy empezando, pero bueno, poco a poco, sí. Pero estoy cambiando también el concepto de si realmente luego se llega a plasmar materialmente en un libro o no, que aún no lo sé. Ahora estoy como en esa fase de investigar, de leer mucho, también acompañada de una poeta que estoy muy contenta con ella. Y sí, no sé cuándo, porque me lo quiero tomar como poco a poco y meditadamente todo.
Pero bueno, sí, ahora estoy cambiando un poco el tema también, me gustaría como centrar más el concepto del libro, trabajarlo un poquito más. Así que supongo que el segundo proyecto siempre suele ser el doble de trabajado, pero también con mucho sentimiento siempre, claro. Hay mucha más presión, pero es bueno eso que estás haciendo, Lorena, porque muchas veces cuando los autores publican su primer libro ya es como, tengo que publicar el segundo porque para no perder a mis lectores, y yo creo que no, que lo que tú estás haciendo es bueno porque te estás documentando, ahora ya que ya has conseguido sacar adelante ese primero, ahora el segundo quieres que tenga mayor calidad aún, ¿no? Y creo que es muy positivo ese periodo. ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Te veremos experimentando otros géneros además de la poesía, como por ejemplo la novela? Pues esto ya me lo han preguntado una vez y pues sí que me gustaría, pero bueno, no lo sé, porque como voy tan lenta con algunas cosas como esta y tal, pero sí que me gustaría experimentar, por ejemplo, con el ensayo, es un género que me gusta mucho, también supongo que me viene un poco del tema de las ciencias sociales y todo esto, y quién sabe, pues sí, a lo mejor si tengo tiempo y ganas, seguramente que sí, porque soy muy curiosa, así que no paro y seguramente que sí. ¿En qué autoras te inspiras tú, Lorena? ¿Cuáles han sido tus referentes? Pues mira, referentes, por ejemplo, que además estuve súper contenta de que la entrevistaras a Luna, porque me encanta su poesía y también he leído su ensayo Caliente, he leído su novela, bueno, casi todo lo que ha sacado lo he leído, aún me faltan algunas cositas, pero me encanta ella, cómo escribe su poesía y todo, o sea que es una referente para mí. También cómo se explica, es decir, en los medios y de los temas que trata. Digamos que me siento muy identificada con todo lo que comenta también del tema de la juventud y del género y de cómo nos afecta y demás. Y pues en tema de poesía también, una referente para mí es Silvia Plath también. María Sotomayor, de aquí de España, que tengo todos sus libros y también soy muy, muy fan, digamos, por decirlo así coloquialmente, y muchas otras, Emily Dickinson también, y voy descubriendo poco a poco muchas autoras, sobre todo. También he leído hombres, pero sobre todo autoras, la verdad. Autoras, sí. Lorena, pues de aquí le mandamos un beso enorme a Luna, que la admiramos muchísimo y es una crack. Esperamos tenerlas otra vez por aquí, por la tecla, muy, muy prontito con un nuevo proyecto. Bueno, Luna, Luna, ya me sí, Lorena, en este programa, al final al final del todo, tenemos una sección en la que los autores nos mandan una pregunta para nuestro siguiente descubierto o descubierta. Y en este caso, te preguntaba a ti lo siguiente. ¿De dónde sacas tu inspiración? Vale, pues la inspiración para escribir la saco sobre todo de leer muchísimo, de estar en la naturaleza también es algo que me gusta mucho, y pues la música y el cine también son grandes inspiraciones. Soy muy cinéfila de ver películas de culto, de ver cosas muy extrañas y de ver muchísimas películas de muchísimos tipos, además de muchos géneros. Y la música también para mí, sobre todo la experimental o la alternativa, digamos, me gusta mucho, y yo creo que por ahí de esas tres cositas. Qué importante es la música para buscar esa inspiración que muchas veces nos cuesta encontrar. Bueno, Lorena, lánzanos tu pregunta para nuestro siguiente descubierto o descubierta que pase por aquí. Claro, pues le preguntaría si alguna vez ha escrito alguna carta de amor y si a día de hoy aún lo hace o no. Qué pregunta más buena, Lorena, me parece súper original y nos la apuntamos ya, que además yo ya sé quién es y me viene ideal esa pregunta. Lorena, nos despedimos aquí. Desde aquí animo a todos los seguidores de La Tecla a que vayan ya por ese libro Yo de mi cabeza, que sin duda no nos va a dejar indiferentes y vamos a disfrutar y saborear cada página, como lo has hecho tú escribiéndolo. Un abrazo muy fuerte, Lorena, te vemos muy pronto. Otro para ti, muchas gracias por el espacio y el tiempo. Gracias a ti.
Y a los seguidores de La Tecla de Auxi, si os ha gustado, suscribiros y dadle a like, pero sobre todo que estéis ahí y nos leáis. Nos vemos la próxima semana aquí en Descubriendo A de La Tecla de Auxi.